Se abre la sesión. Ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, dignísimas autoridades, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas Williams & Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos hoy el ciclo Jerez Siempre, ciclo organizado por nuestro vicepresidente de Letras, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, con la colaboración del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, con la tercera conferencia programada y que estará a cargo de doña María del Carmen Reimón de Becerra, arqueóloga, conservadora del patrimonio de la Junta de Andalucía, bajo el título Actualidad Arqueológica Jerezana, Paisajes del Pasado para la Ciudad Cultural del Futuro. Para la preceptiva presentación de la conferencia, antes cedo la palabra a don Francisco Barrionuevo Contreras, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Tiene la palabra. Hola. Sí, hola, sí, mejor ahora, ¿no? Hola, buenas tardes. Con la venia, excelentísimo señor presidente de la Academia, ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades, ¿no? Veo que el día está hoy un poquito más flojito, ¿no? Hay muchas zambombas, ¿no? Pues no sabe lo que se pierden, ¿no? Porque la magnífica conferencia que va a dar Carmen Martín Mochales, ¿no? Menos mal que gracias, ¿no?, a los avances, ¿no? Perdón, Carmen Martín Mochales, por Dios. Qué lazo, por Dios. Doña Carmen Reimón de Becerra, ¿no?, como arqueóloga, ¿no? Las dos trabajan muy bien, ¿no? Pero me he ido de Carmen a Carmen, ¿no? No, que digo que gracias, ¿no?, a los avances tecnológicos, ¿no? Creo que esta, ¿no?, conferencia es grabada también, ¿no? Con lo cual, los que se lo han perdido, pues imagino que estarán intentando, bueno, aprovechar el día de hoy, pero que luego podrán disfrutar, ¿no?, de la magnífica conferencia, ¿no? Carmen, magnífica arqueóloga, ¿no? Actualmente es conservadora, arqueóloga conservadora del patrimonio de la Junta de Andalucía, en la Delegación Territorial de Cádiz. Tiene un currículum bastante extenso, ¿no? Me pasó, yo, bueno, la conozco desde hace mucho tiempo, que trabajamos juntos en algunas actividades. Y claro, uno ya no pierde la cuenta, ¿no? Casi a lo mejor podría haberla presentado sí en el currículum, ¿no? Pero realmente cuando lo ves, la verdad que tiene un currículum impresionante, ¿no? Tanto que el correo no me dejaba enviarlo de un lado a otro y lo he tenido que descargar en un disco, ¿no? Ella es, bueno, aparte de arqueóloga conservadora de la Junta de Andalucía, que es toda una suerte para Jerez, ¿no? Porque todas las competencias en arqueología las tiene, salvo algunas pequeñas cuestiones cedidas al ayuntamiento y a otras entidades, pues las tiene la Junta de Andalucía y se gestionan a partir de la delegación territorial. Entonces, que una arqueóloga jerezana de su categoría, ¿no?, trabaje precisamente la delegación, pues es todo un logro, ¿no?, y un buen augurio, ¿no?, para lo que es la arqueología en Jerez, ¿no? Seguramente nos facilitará muchas cuestiones, ¿no? Ella es licenciada en Geografía e Historia, pues la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla. Máster oficial en Arquitectura y Patrimonio Histórico. Es presidente de la Junta, bueno, es presidenta, ¿no?, de la Junta Directiva de la Asociación Profesional del Patrimonio Histórico y Arqueológico de Aspas, ¿no? Algunos de cuyos miembros están aquí también, ¿no?, que esta asociación desarrolla independientemente, ¿no?, de las asociaciones culturales una labor profesional destinada a los arqueólogos, ¿no?, de bastante importancia, ¿eh? Es miembro de la Junta Directiva del Centro de Estudios Históricos Jerezanos también, ¿no?, con la cual compartimos asiento junto a otros compañeros, y es doctoranda del grupo 700 de la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla, donde realiza una tesis doctoral titulada Conservación Arqueológica Urbana, aportaciones para un sistema andaluz de patrimonio y desarrollo, ¿no? Carmen, desde que la conozco, ¿no?, pues ha desarrollado siempre una actividad profesional con mucho interés, muy preocupada, no solo por los temas arqueológicos
estrictamente metodológicos, ¿no?, sino por una proyección de la arqueología hacia la sociedad, ¿no?, y imbrincándose en temas, bueno, como la difusión, la didáctica, tiene diferentes trabajos, y también, sobre todo, por hacer llegar, ¿no?, a toda la población los resultados, ¿no?, y cómo se relaciona o cómo se pueden hacer productivos las investigaciones arqueológicas de cara a la sociedad, ¿no? Y creo que en ello, bueno, pues nos hablará hoy, ¿no?, con esta conferencia de actualidad arqueológica jerezana. Está bastante al día, es un tema en el cual no ha dejado de trabajar. Paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro, ¿no?, un título muy sugerente en estos tiempos, ¿no?, que parece que nos aventuramos, ¿no? Jerez está un poco a nivel general de moda en muchas cuestiones, ¿no?, en la zambomba, en el turismo, ¿no?, en cuestiones de ocupación hotelera y tal, ¿no?, en la cultura parece, ¿no?, si aspiramos, ¿no?, con esa iniciativa del ayuntamiento, ¿no?, a la posible capitalidad cultural para el 31, ¿no?, con lo cual este título es también muy sugerente, ¿no?, de esas asignaturas pendientes que todo en la ciudad parece que va medio bien, pero podría ir bastante mejor, ¿no? Entonces, quizás a ver si aprovechando, ¿no?, pues esta oportunidad de la candidatura a la capitalidad, pues entroncamos a nivel cultural en general y a nivel arqueológico, que tenemos todavía muchas cuestiones para desarrollar, ¿no? Más o menos resumiendo un poco su trayectoria curricular, bueno, pues como profesional, gestión del patrimonio, investigación y difusión, ¿no?, como ella misma comenta, casi 30 años como arqueóloga profesional en Andalucía Occidental, especialista en época medieval, ¿no?, y en arqueología de la arquitectura o de apoyo a la rehabilitación. Son dos líneas de trabajo. La medieval como tal, bueno, es más canónica, no es por periodo cronológico, se puede dedicar al mundo romano o a lo que fuera, ¿no?, pero de todos modos es la época medieval que está más vinculada a lo que es el día a día de la arqueología que llamamos urbana, que es la que tiene mayor proyección porque es la que sufre, por un lado, mayores afecciones patrimoniales de cara a que convivimos, ¿no?, en los mismos núcleos urbanos, ¿no?, que se desarrollan estos yacimientos de época medieval, y por lo tanto es muy importante contar con especialistas en época medieval y también en arquitectura o de apoyo a la rehabilitación, ¿no? Algunas intervenciones pues tiene, por ejemplo, en el Alcázar de Carmona en Sevilla, el gasoducto de Nagás, si bien el de Carmona es un proyecto urbano, el del gasoducto de Nagás ya de territorial, ¿no?, y siempre en esta relación entre lo que es la arqueología urbana, que es la que más suena siempre, ¿no?, pero también hay una arqueología rural o del paisaje, que es la que suele estar afectada pues por las grandes infraestructuras, gasoductos, nuevas autovías, etcétera, y nos permiten establecer esa relación entre el campo y la ciudad, que hoy día estamos casi volviendo a él, pero nunca han estado separados. O sea, no puede existir la ciudad sin el campo y el campo sin la ciudad, ¿no? O sea, que a nivel arqueológico es evidente que hay que trabajar en esos dos aspectos, ¿no? En la dirección del trazado del AVE, ¿no?, y a nivel de Jerez, bueno, pues ha trabajado en la muralla de Ronda del Caracol. No me acordaba hasta que no lo he leído, ¿no?, que realmente por aquí más o menos nos conocimos cuando empezaba a trabajar ella en Jerez, y en calle Barranco también, y una importante excavación en calle Castellanos y Plaza del Carmen 4, ¿no? Parte de sus investigaciones están expuestas a través de piezas en el Museo Arqueológico Municipal, ¿no? Últimamente también han realizado, junto con otros compañeros, unas interesantes intervenciones en la Casa Palacio de los Siles o del Duque de Medina Sidonia en calle Hornos 9, ¿no?, que cuando, no sé si ya está publicado en vías de publicación, es una magnífica intervención, ¿no? En el Palacio de Casares, más recientemente, o en el Tabanco del Duque, es la arqueóloga que ha dirigido esos trabajos, ¿no? A nivel de gestión del patrimonio, bueno, pues consultoría, asesoría. Ha tenido un periodo previo de inspectora provincial dentro de la delegación territorial, y más recientemente, ¿no?, creo que hace un mes, ¿no?, o algo más de un mes, ¿no?, es cuando ya está o forma parte de la plantilla de la Delegación Territorial de Cultura por oposición, ¿no? Es conservadora del patrimonio, como he comentado, en el conjunto arqueológico de Itálica, en Sevilla, y bueno, como ya he dicho, actualmente es arqueóloga conservadora en la Delegación de Cultura de Cádiz, ¿no? En investigación y docencia, pues podíamos también desarrollar un amplio apartado, al igual que en publicaciones, investigaciones, etcétera, ¿no? Con lo cual estamos ante una profesional, ¿no?, de primer nivel,
y que seguramente hoy pues nos va a ilustrar con una magnífica exposición, ¿no?, sobre el estado actual de la arqueología en Jerez y lo que puede dar de cara al futuro, con capitalidad o sin capitalidad. Cuando quieras, Carmen. Muchas gracias, querido presidente, por tan brillante y completa presentación. A continuación, me complace ceder la palabra a la ponente de esta noche, doña María del Carmen Reimóndez Becerra, quien desarrollará el tema Actualidad arqueológica jerezana, paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro. Tiene la palabra. Concedida. Con la venia del presidente. Concedida. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos. Antes que nada, agradecer vuestra presencia aquí y a la Academia por acogerme, para invitarme en este nuevo ciclo de Jerez Siempre, para poder exponeros parte de lo que son conclusiones de trabajos de toda una trayectoria profesional aquí en Jerez de la Frontera, ¿no? Cuando Paco Antonio me dijo que quería que hablara sobre la actualidad arqueológica, pues me pareció una oportunidad muy interesante el poder expresar y comunicar cuáles son los avances que ha tenido esa arqueología que llevamos haciendo durante más de 40 años y que ha evolucionado muchísimo. Es una de las disciplinas de la historia que más ha evolucionado, ¿no? Entonces me parecía fundamental exponer cuáles han sido esos cambios que se han venido produciendo en la disciplina, los resultados que han estado dando en nuestra ciudad de Jerez y, por supuesto, no podía pasar la oportunidad de hablar sobre los paisajes del pasado que tenemos en nuestra ciudad y que hoy día son fundamentales para crear esa ciudad del futuro que tantos tenemos en proyecto, ¿no? La exposición versará en principio sobre lo que es la evolución de la arqueología. Me gustaría centrarme un poco en ver cuál es la repercusión que esta actividad ha tenido en nuestra ciudad y entraremos un poco en la panorámica de la conservación del patrimonio en Jerez. Para terminar, exponiendo aquellos paisajes que podemos reconocer en nuestro entorno y pueden ser un recurso para nuestro futuro, ¿no? La arqueología realmente se basa o se define por su método. Y su método ha cambiado muchísimo desde que comenzó la disciplina arqueológica. Desde aquellos arqueólogos que se dedicaban con un interés de ocio o de hobby en buscar nuevos yacimientos, en buscar en los documentos históricos a ver dónde podían estar esos yacimientos emblemáticos, y se pasa a una arqueología científica con muchos problemas, pero muy motivada para buscar un método científico que nos dé las claves de esa rigurosidad científica que tiene que tener la historia. Pues pasamos a lo que es la arqueología preventiva de hoy día, donde no son grandes proyectos de investigación los que se hacen, que también sí, pero que son los menos, y donde el 90 y tanto % de las intervenciones arqueológicas que se desarrollan hoy día corresponden a esta arqueología preventiva, que son las intervenciones que hacen falta cada vez que va a haber una obra y se va a perder el patrimonio. Este tipo de intervenciones viene motivado por la Ley de Patrimonio, primero la estatal, la del 85, y después la andaluza del 14-2007. Esta ley lo que hace es que previene ante esa avalancha de construcciones que hay en las ciudades, pues intenta que se pueda llevar a cabo una intervención arqueológica previa a esas actividades para que el patrimonio no se vaya a perder. Con lo cual, en estas intervenciones nosotros investigamos, documentamos lo que hay
y a la par tenemos la oportunidad de ver qué se puede conservar, cuáles son esos elementos prioritarios que no se deberían perder en este tipo de actuaciones, ¿no? Y el hecho es que cuando hablamos de patrimonio arqueológico, estamos hablando de una gran amalgama de elementos. Si vemos la definición que la Ley de Patrimonio da de lo que es el patrimonio arqueológico, dice que son, por un lado, bienes muebles o inmuebles. O sea, elementos pequeños que tendrían un tratamiento diferente a lo que son edificios que están insertos en un contexto urbano. Además deben tener interés histórico, por supuesto, con lo cual estamos hablando ya de unos valores que son subjetivos y que solo un especialista es capaz de averiguar. Luego suelen ser elementos susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica. Esto es lo que es la clave de lo que ha significado la evolución de la disciplina en estos años, porque la metodología arqueológica ha avanzado tanto, se ha ayudado de muchísimas disciplinas auxiliares, ha intentado tener una rigurosidad científica y se ha aplicado a todo tipo de elementos casi hoy día, con lo cual con metodología arqueológica se pueden excavar hasta basureros contemporáneos, que de hecho ya ha habido proyectos en ese sentido, con lo cual estamos hablando de una gran diversidad de elementos y da igual cómo se encuentran esos elementos, ya pueden haber sido extraídos o haber estado todavía enterrados en tierra. Pueden estar en el subsuelo o en la superficie, en las aguas interiores, en el mar territorial o incluso en la plataforma continental. Incluso forman parte de esta amplia amalgama de elementos los elementos geológicos y paleontológicos que están relacionados con la historia de la humanidad y sus antecedentes. Con lo cual, todo aquello que es susceptible de estudiarse con metodología arqueológica es patrimonio arqueológico. Con lo cual, cuando hablamos de una ciudad histórica, estamos hablando de una gran variedad de elementos con una problemática muy diferente y muy variada. De hecho, las intervenciones arqueológicas, evidentemente, son muy variadas por eso. Unas pueden ser excavaciones en el subsuelo. Si yo os pregunto a vosotros, seguramente todos pensaréis, cuando habláis de arqueología, pensáis en una excavación en el suelo. Pero también ha evolucionado muchísimo la aplicación de ese método en los edificios emergentes. Se analiza rigurosamente, igual que la evolución histórica de un yacimiento, se hace la evolución histórica y constructiva de un inmueble. Con lo cual, estamos ante una herramienta fundamental para poder hacer esas obras de rehabilitación que nuestro casco histórico tanto necesita y que deben realizarse de una forma respetuosa con el patrimonio. Todos esos proyectos que se basan en un estudio arqueológico previo, donde se valoran y se priorizan los elementos a conservar y cómo se deben tratar, pues evidentemente van a tener un éxito a la hora de la autenticidad, de ofrecer autenticidad y rigurosidad en sus intervenciones, ¿no? Y una de las labores, por ejemplo, que no está siempre asimilada a los arqueólogos, pues esa labor de gestión. Los arqueólogos estamos en tierra, pero también hacemos investigaciones a nivel de despacho, hacemos inventarios de materiales, confrontamos toda la documentación que conseguimos de nuestras intervenciones, hay que elaborarla, hay que madurarla y sacar diagnósticos. Y por supuesto, esa práctica que hemos tenido en las ciudades, donde barajamos el estudio histórico de los elementos, con además la intervención material, estudiamos de qué están hechos, cómo están, cuál ha sido la evolución de todos estos elementos que tratamos. Todo eso nos ha dado una clara visión para poder valorar y conservar el patrimonio que tenemos. ¿Qué repercusión tiene la arqueología en nuestra ciudad? Una ciencia, cuanto más útil es más provechosa para la sociedad, con lo cual el patrimonio arqueológico, según dice nuestra ley de patrimonio, dice que tiene su último fin en el disfrute de la sociedad. Y evidentemente, cuando la arqueología trata de patrimonio arqueológico, necesita que ese fin de la arqueología sea su reversión a la sociedad, ¿no? Y cuando estamos hablando de arqueología y de patrimonio arqueológico, estamos hablando de transversalidad.
no solo el patrimonio arqueológico, todo patrimonio hunde sus raíces en muchos ámbitos de la vida actual. No estamos solo hablando de historia, estamos hablando de elementos que son documentos que han quedado conservados a lo largo de la vida de muchas generaciones. No solo son documentos, son elementos que pueden ser un recurso, son elementos que con una gestión adecuada pueden tener una consecuencia en el desarrollo económico, en el desarrollo social. Son elementos que son escenarios de nuestras ciudades, de nuestras actividades culturales, son elementos que pueden ser aprovechados como nexos de unión, como elementos, raíces de nuestra identidad cultural, que al fin y al cabo son la herencia de nuestra comunidad, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros cuando hacemos una intervención arqueológica? Pues en realidad obtenemos un montón de elementos materiales que son muebles y que sirven para engrosar esos depósitos del museo, que muchas veces tienen problemas incluso para acaparar todo ese almacenamiento que producen nuestras intervenciones arqueológicas, ¿no? Pero por supuesto son elementos propios de nuestra cultura y son la justificación para poder hablar de lo que fue nuestra historia. Y esos elementos que están custodiados en un museo, al fin y al cabo, tienen un trasfondo, tal y como se expone muchas veces en las piezas del mes del museo, tienen ese trasfondo de conexión con la ciudad, con la población, con la historia que al fin y al cabo los produjo, ¿no? Además, la arqueología evidentemente sirve para rehabilitar todos esos monumentos que tenemos en nuestras ciudades y que al fin y al cabo son un recurso para que la población venga y son motivo de orgullo para la población local. Y sobre todo la arqueología produce conocimiento, un conocimiento que puede utilizarse en muchos sentidos, porque es la base de nuestra cultura, es lo que enseñamos a nuestros niños, es producto de nuestras actividades culturales. Además, ese conocimiento que siempre queda, nunca se destruye, o por lo menos intentamos que no se destruya, intentamos difundirlo de muchas maneras diferentes, tanto para la población local como para las rutas turísticas que organizamos para la gente de fuera. Pero además ese conocimiento sirve para algo muy importante, que es para la planificación estratégica. Sin conocimiento no sabemos dónde podemos llegar, no sabemos lo que tenemos. Y eso es fundamental si queremos saber, tener un objetivo claro y saber hacia dónde queremos dirigir nuestras políticas. Porque cuando se creó el sistema de arqueología urbana, por allá por los años 80, no sé si muchos lo saben, pero realmente se creó con el objetivo de crear ciudad. ¿Eso qué significa? Pues significa que estábamos convencidos en aquellos momentos en que cuando se hacía una intervención arqueológica podíamos sacar algo más que un documento histórico. Podíamos sacar esas huellas que se podían conservar en la ciudad y que podían cambiar la fisonomía de nuestras ciudades y darlas y hacerlas vistas al mundo, ¿no? De hecho, cuando nosotros conservamos algunos elementos en nuestra ciudad, pues estamos creando una ciudad singular. Yo creo que a todos nos gusta ir a una ciudad diferente, que no sea como todas las ciudades de siempre, sino que tengan sus propios elementos conservados, que tú ya entres en un bar y encuentres parte de la muralla, que te encuentres un pozo en algún sitio, que entres en una tasca y no entres en un bar cualquiera. Y de eso nosotros sabemos mucho, y es lo que realmente atrae a la gente de fuera. Pero además también estamos creando una ciudad amable. ¿Por qué? Pues porque hay estudios ya en la Declaración de Ámsterdam del 75, hasta la Declaración de Cracovia de la ciudad, de la conservación en la ciudad en el 2000. O sea, hay una serie de documentos internacionales que defienden que el ambiente de las ciudades debe respetarse. Y esto no es así, no lo dicen así porque sí, porque quieran respetar la historia, sino porque incluso hay estudios psicológicos que dicen que el ambiente de una ciudad, cuando se respeta, crea calidad de vida para sus ciudadanos. De hecho, dicen que la mayoría de las depresiones que hoy día existen, uno de los motivos principales es el cambio de vivienda,
porque esa persona no reconoce ese ambiente familiar de siempre. Y en nuestras ciudades, yo creo que todos estamos de acuerdo, cuando hay alguna circunstancia que nos impide estar en nuestra ciudad porque estamos fuera, porque hay que emigrar, porque por lapsus de tiempo necesitamos salir de nuestro entorno y luego volvemos, yo creo que a todos nos gusta reconocer esas calles que parece que son de nuestro entorno de siempre, son familiares, esos edificios que se sigan conservando. Y cada vez que nosotros hacemos una obra y perdemos parte de esos elementos, al final estamos mutilando parte de nuestra historia, parte de nuestra identidad. De hecho, cuando Johan de Bro hace el esquema de desarrollo sostenible, habla de la ecología y yo lo he sustituido por la palabra patrimonio, porque el patrimonio realmente tiene unos valores muy, muy similares a los de la ecología. De hecho, cuando hablamos de patrimonio, necesitamos que haya un equilibrio entre la repercusión social que va a tener la conservación de nuestro patrimonio y la inversión económica que nos supone conservarlo. Y la interrelación de esos tres elementos, cuando es soportable socialmente, cuando es viable económicamente y cuando existe un equilibrio, decimos que la conservación del patrimonio es sostenible. Un esquema que es muy fácil de entender, pero creo que si nos esforzamos todos podemos conseguirlo. ¿Cómo se decide en arqueología qué hay que conservar? Eso es una cuestión que ha suscitado ríos de tinta y aún así todavía no somos conscientes de cuáles son los criterios que hay que aplicar, ¿no? El esquema anterior es muy clarificador, con lo cual debería ser la base de toda gestión en arqueología, ¿no? Pero para que lo entendáis un poco, he traído lo que es el esquema que se produce cuando se realiza una intervención arqueológica, ¿vale? En principio empezamos con un proyecto. Ese proyecto tiene que ser fruto de una larga investigación histórica en todos los sentidos, con la mayoría de las fuentes disponibles a nuestro alcance, con lo cual tiene que ser documentación histórica, de archivística, incluso una documentación oral, que muchas veces se nos pasa. Y los arqueólogos, como estamos en el yacimiento, somos muy dichos a hablar, a tener esa interrelación con la población para que nos dé esa información que se escapa en los libros y que todavía perdura en la memoria de nuestra sociedad. A partir de ese proyecto que nosotros planteamos con unos objetivos y con una metodología, que además tiene que estar visado por la Dirección General de Bienes Culturales, es decir, Cultura tiene que darnos permiso a todos los arqueólogos para que podamos hacer una intervención arqueológica antes de empezar. Y una vez que esté todo correcto, comenzamos la intervención en sí. Comenzamos lo que es el trabajo de campo. Es lo que todo el mundo conoce como el trabajo de arqueología, pero en realidad nosotros tenemos un trabajo mucho más largo por delante y por detrás. Con esa intervención arqueológica que realicemos, se realiza un informe memoria, donde se exponen de manera somera los resultados que hemos obtenido con nuestra intervención arqueológica. Y ahí es donde se produce el momento crucial en el que se decide, ¿vamos a conservar algo de lo que nos ha aparecido en esta intervención arqueológica? ¿Se puede aprovechar? ¿Puede ser un recurso? Y ahí es donde la Junta de Andalucía establece las medidas de conservación. En ese momento el arqueólogo aprende a valorar, aprende a diagnosticar para ver cómo nos puede servir esos elementos que hemos encontrado en la intervención arqueológica. Al final se establece un inventario de materiales, se hace una memoria científica final con todos los resultados científicos y todas las analíticas y todo lo que se debe hacer para sacar el máximo provecho de esa intervención arqueológica. Un trabajo que normalmente no está muy reconocido porque es desconocido para la sociedad, que realmente hacemos ese trabajo posterior, pero estamos obligados a hacerlo, igual que la publicación en el Anuario Arqueológico Andaluz, con lo cual todos los resultados de las intervenciones arqueológicas que se realizan en una ciudad están publicados y a la mano de todo el mundo, o por lo menos así debería ser.
hoy día el anuario, el tradicional anuario arqueológico se ha sustituido por un formato digital y se puede consultar en la plataforma Tábula de la Junta de Andalucía. O sea que digitalmente desde vuestro ordenador podéis acceder a todos los resultados de las intervenciones arqueológicas de Jerez. ¿Cuál es el resultado de esta gestión que estamos haciendo en nuestra ciudad? Si queremos saber qué es lo que queda conservado en nuestra ciudad, lo primero que tenemos que hacer es buscar en el localizador de bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico. Esta es una herramienta virtual donde, si buscáis, se puede buscar en todos los municipios de Andalucía. Y si os fijáis bien, aquí estamos viendo que lo que se conserva es en rojo, es lo que está dentro del catálogo, como BIC, ¿vale? Entonces, se conserva lo que es el conjunto histórico de nuestra ciudad, se conservan unos determinados elementos que están en rojo, que son inmuebles que están catalogados. Hay además una serie de elementos, como los jardines, que están dentro del catálogo general, que se han declarado como un único lote de jardines históricos. Y luego hay una serie de elementos de cronología contemporánea que están inscritos en el inventario de bienes reconocidos del patrimonio histórico, como son estos azules de aquí y estos de aquí, que corresponden a las bodegas. ¿Qué tenemos protegido en el PGOU? Porque al final lo que tenemos protegido es lo que se supone que nosotros intentamos conservar. Pues tenemos protegido esos mismos elementos que están en el catálogo de la Junta de Andalucía, que están declarados como BIC, y además tenemos también una propuesta de nuevos BIC que deberían ser declarados en nuestra ciudad. Son esos elementos que nuestro municipio reconoce como fundamentales para que sean conservados en nuestra ciudad. Y se les establece además una zona de entorno a esos bienes para supuestamente conservar el ambiente que esos elementos tenían o tienen ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay elementos en nuestra ciudad, como por ejemplo San Juan de los Caballeros, que no está declarado BIC. ¿Y eso qué significa? Pues eso tiene la consecuencia de que cuando se haga una obra no pasa por Comisión de Patrimonio y no tiene los controles de calidad que podía tener si fuera BIC, evidentemente. Si no protegemos estas cosas, pues mal vamos, porque es protegiéndolo y no están claros los criterios que tenemos que adoptar para sacar el máximo provecho de este patrimonio, cuanto más si no puede tener todos los controles de calidad, ¿no? Además, también se catalogan en nuestra ciudad elementos singulares como edificios que en un grado o en otro tienen un interés particular. De hecho, todos no están protegidos con el mismo grado de protección. Unos deberían tener una protección más importante porque tienen más valores que proteger. Y otros quizás pues es necesario desproteger determinadas zonas y poder actuar, porque evidentemente siempre hay que dar vía al desarrollo y a que la ciudad siga funcionando, ¿no? Además, también hay una gradación de zonas arqueológicas con una protección diferente en función de que estemos dentro del casco histórico. Como veis, las zonas amarillas tienen una protección más importante, por ejemplo, que las zonas azules, que son grado 4, que ya llevan otro tipo de intervención arqueológica, como por ejemplo solo un control de movimientos de tierra. Cada zona tiene una actividad diferente. Hay zonas donde tiene máxima protección y habrá que hacer análisis emergente de edificios, análisis paramental, y otras zonas donde solo se solventa con un control de movimiento de tierras. Pero ¿qué pasa? El problema de esta catalogación de zonas arqueológicas es que realmente se protege para poder investigar. Estas zonas lo que te dicen es que ahí puede haber más o menos patrimonio arqueológico y en función de eso establecen qué tipo de intervención tienes que hacer. Y de ahí sacan unos resultados. Pero no te dicen qué hacer con esos resultados que se están sacando. En ningún momento el PGOU ni ninguna normativa municipal plantea estas cuestiones.
Los últimos PGU que se están haciendo están intentando entrever y adelantarse un poco para planificar esas cuestiones, para no tener que tomar decisiones aceleradas y en el momento. Todo lo que esté planificado siempre es mejor para todos, para el que gestiona y para el que es gestionado, porque sabe a lo que atenerse. De hecho, la Carta Arqueológica Municipal de Jerez contempla los tipos de intervenciones que se han hecho en la ciudad. Esta Carta Arqueológica es de 2005, con lo cual ya hace 20 años que se hizo. Y si yo os digo a vosotros que este año en Jerez se han realizado 87 intervenciones arqueológicas solo este año, 20 años atrás sumamos, y este plano no tiene nada que ver con el plano de intervenciones arqueológicas que habría ahora mismo en la ciudad. Con lo cual estamos trabajando con herramientas que están ya desfasadas y que hay que la importancia de ir actualizando todo este tipo de herramientas es fundamental para poder hacer una gestión justa. Ya no solo para aprovechar todo lo que tenemos, sino también para no exigir donde no se debe exigir. Y hay otro problema con todo esto, y es que el patrimonio arqueológico que está saliendo y que está quedando conservado, no tenemos manera de saber dónde está ni cómo es, ni lo que se está quedando conservado, porque todas esas intervenciones están saliendo están teniendo resultados y se toman resultados de forma individual. Entonces, esas medidas de conservación que el gestor propone para una intervención en concreta se toman de forma individual. Y después eso no queda registrado en ningún lado. O sea que hoy día no sabemos cuál es el patrimonio arqueológico que está quedando conservado en Jerez. Con lo cual, si no sabemos lo que hay, no podemos aprovecharlo. Y no podemos utilizarlo como un recurso. La realidad es que todas las intervenciones arqueológicas que se están realizando, de todas, hoy día, se elimina el 80% del patrimonio arqueológico que aparece. El 80%. Es una proporción que ya se estaba dando en los años 80 y que después de 40 años de gestión arqueológica en la ciudad, todavía seguimos con el mismo nivel de conservación. ¿Eso qué significa? Pues que el 80% desaparece. Y es un 80% muy relativo, porque si tenemos intervenciones arqueológicas donde han aparecido varios elementos con que se haya conservado uno, ya se entiende que se ha conservado. Y el resto ha desaparecido, pero ya se entiende como un elemento conservado. Con lo cual, estamos viendo que realmente la práctica arqueológica está suscitando una cantidad ingente de documentación, de esfuerzo y de investigación donde se está aprovechando muy bien el contenido, pero realmente el resto material que aparece en gran parte está siendo eliminado. Todo esto a pesar de que después de un estudio que hicimos en la propia ciudad de Jerez, no sé si algunos seguramente participaríais en el 2022, dio claramente que el 95,3% de la población estaría dispuesta a conservar los vestigios arqueológicos y piensa que es productivo para la ciudad. Con lo cual, a pesar de que hay una conciencia ciudadana de que la conservación es buena, en realidad esa práctica no se está realizando. Y es que hace 40 años ya que se instauró el sistema de conservación urbana y todavía no ha sido revisado. Con lo cual, quizás deberíamos darle una vuelta y una reflexión al sistema que tenemos hoy día. Porque realmente el concepto de patrimonio ha evolucionado muchísimo, igual que el concepto de arqueología. Y hoy no se entiende el patrimonio como un elemento aislado, hay nuevas formas de gestión. Y este patrimonio se entiende más como un conjunto de elementos que forman un paisaje cultural. Una definición que se establece en la Declaración de Florencia del 2000 y que hoy es la máxima en lo que es la gestión del patrimonio. No podemos entender que el patrimonio son elementos inmuebles que están perdidos o aislados de la sociedad y se rehabilitan porque sí, porque son ellos así de lindos y de magníficos. El patrimonio realmente forma parte de un contexto y es hijo de un contexto histórico en el que nacieron y tienen una naturaleza propia.
cada uno con una funcionalidad. Y ese patrimonio está inserto en una ciudad actual. De hecho, me encanta el término que utiliza Gonzalo Navarro en la restauración objetiva, cuando dice que es que el patrimonio, antes de rehabilitarlo, hay que ver su contexto humano. El patrimonio es una herencia de siglos pasados, pero está realmente en un contexto urbano actual. Y ese contexto urbano tenemos que tenerlo en cuenta. Pero ya no es solo ese contexto físico, ese entorno, esos ambientes en los que se mezcla y además que le afectan, sino también es ese contexto humano que le está rodeando. Son esas intenciones que nosotros tenemos sobre ese patrimonio, qué queremos hacer con él, qué demandamos de él, qué nos puede ofrecer para que nuestra sociedad se desarrolle, ¿no? Es una cuestión fundamental sobre la que versan las nuevas teorías sobre gestión de patrimonio. De hecho, en Sevilla hubo un seminario sobre paisaje histórico urbano, donde se propuso la guía de paisaje histórico de Sevilla. Allí se intentaba difundir la idea del paisaje histórico urbano, ¿no? Y salió un texto, que es la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de 2010, donde se establecieron unos criterios para intentar ver cuáles son esos paisajes que aparecen en nuestras ciudades. En Sevilla ya hubo una publicación, un trabajo en este sentido, y se identificaron diversos paisajes que había dentro del propio núcleo urbano. Sin embargo, ese trabajo al final quedó como un trabajo de investigación, pero no tuvo realmente una aplicación práctica. Los que estuvieron trabajando decían que políticamente no se había visto que fuese algo productivo el aplicar estos paisajes en la gestión de una ciudad. Con lo cual, hoy día todavía no hemos dado con lo que es un criterio acertado para que esto se pueda producir, ¿no? ¿Podemos planificar nosotros los paisajes de nuestra ciudad? Si pudiéramos hacerlo y pudiéramos aplicarlo en la práctica, sería algo inaudito que no se ha hecho nunca. Yo pienso que una de las causas es que ese estudio histórico que se hizo, quizás no se vio la manera de engranarlo en lo que son las políticas culturales y de actuación de gestión del patrimonio hoy día. Y para eso es fundamental una implicación política importante y que nuestros gobernantes estén de acuerdo en que esto se pueda hacer y que puede ser un producto y un recurso para nuestros ciudadanos, para nuestra gestión. Antes de comenzar con la planificación, tendremos que ver qué es lo que tenemos, ¿no? Cuáles son los paisajes que tenemos en Jerez o susceptibles paisajes en Jerez. Hay muchos ha habido grabados, ha habido planimetría, los paisajes de Jerez son muy conocidos, pero nosotros no estamos hablando de paisaje desde el concepto romántico e histórico del paisaje. Estamos hablando de paisajes culturales. ¿Qué es un paisaje cultural? Pues para que todos nos entendamos, el paisaje cultural es el que se produce cuando un hombre o una actividad humana se apropia de un terreno, de esa topografía, y lo hace suyo, y ahí es donde realiza sus actividades, con lo cual crea una serie de elementos o produce una serie de elementos y una apropiación del terreno que no se produce en otros sitios. Y eso es un paisaje cultural propio. Son espacios, son ambientes, son elementos inmuebles, son elementos muebles, son actividades que se producen en una zona y que son propios y típicos de nuestros, no son de otro sitio. Por lo tanto, cada población tendrá sus propios paisajes culturales y seremos capaces de reconocerlos. En Jerez, como veis, esta es la zona este es el plano de Jerez, lo azul es la línea, el lienzo de muralla, ¿vale? La línea amarilla es la delimitación de centro histórico,
y el resto, esto ya es el perímetro de lo que es la ciudad de Jerez, ¿vale? Como veis, Jerez es un yacimiento. En esta zona, en este territorio, hay una serie de yacimientos que se han producido a lo largo de la historia. Y nosotros entendemos nuestra ciudad como un yacimiento, porque realmente es un asentamiento humano que ha tenido una evolución a lo largo de todos los siglos. La Carta Arqueológica habla de un asentamiento preislámico que pasa a ser islámico, después bajo medieval cristiano, porque es el inicio en el que se instaura nuestra ciudad y tiene un poblamiento continuado. Pero hay una prehistoria reciente, que hay un gran yacimiento en la ciudad de Jerez, que quizás todo el mundo no lo conozca, y es que hay un gran asentamiento calcolítico de prehistoria reciente que ocupa gran parte de nuestra ciudad, que también debería tenerse en cuenta cuando estamos hablando de paisajes y de evolución del territorio. Y por último tenemos la evolución en la época contemporánea de una ciudad que se ha desarrollado en un sentido en el que no se han desarrollado otras. De hecho, si analizamos nuestra topografía, estas imágenes están cogidas de la Carta Arqueológica. Si veis la topografía, los tonos de verdes y de marrones indican la cota a la que están el territorio, ¿no? El terreno. Con lo cual, lo más azul oscuro es lo que está más alto, lo verde oscuro es lo que está más alto, lo clarito es lo que está a zona intermedia, y lo naranjita o rosita son zonas de vaguada. De hecho, esta es la depresión de la zona del arroyo que entra hasta casi el corazón de nuestra ciudad. Estamos viendo que Jerez, en su topografía original, es como un riñón en el que se adentra ese cauce de río que es el del arroyo. Esa ocupación de prehistoria que estamos hablando, como veis, se documenta en la zona noroeste de la ciudad y hacia el exterior. En realidad es una ocupación donde hay en gran parte de la ciudad, no solo ahí es la aglomeración, ¿no? Donde está la concentración sobre todo de fondos de cabaña, de silos que hemos encontrado. También en la zona del Carmen, en una de las intervenciones que yo realicé, encontramos un silo con enterramientos e incluso una fosa donde delimitaba zona de necrópolis. Estamos hablando de que hay estructuras de este tipo rodeando gran parte de la ciudad. También se han encontrado muchísimos silos enfrente de lo que es el Alcázar, en la parte de enfrente. También había solares donde el sustrato, que parece que ya no hay nada porque ya llegas al sustrato natural, las margas amarillas, y de repente encuentras silos que van excavando y donde aparece un montón de material prehistórico. En realidad, ¿qué huellas nos produce en nuestra ciudad esta ocupación? Pues el patrimonio arqueológico que deja son huellas negativas en el sustrato o enterramientos. Quizás por eso no se ha conservado ninguno, porque es muy difícil prever cómo podemos utilizar estas cosas como recurso, ¿no? Sin embargo, haciendo un poco de reflexión, yo pienso, en Salamanca hay un pozo de nieve. Un pozo de nieve, para los que no lo sepan, es un hueco en el suelo que se visita y es de las cosas más visitadas de la ciudad. Con lo cual yo digo, tenemos un patrimonio que se nos está quedando oculto y que no suele ser objeto de difusión, no hay elementos que nos aludan o que nos den una excusa para hablar de él en nuestra ciudad, y quizás habría que pensarse cuáles son las mejores formas para aprovecharlo. Después está la ciudad medieval. La ciudad medieval es casi nuestro corazón de la ciudad, la zona intramuros.
ahí tenemos dos ciudades que han ido evolucionando. Una que es la del siglo XI, que después se ha ido expandiendo hacia, en época almohade, ya ocupa todo lo que es nuestro recinto murado, e incluso se expande y sobresale, ¿no?, por la densidad de población que tenía Jerez en esa época. Ahí están las incógnitas de nuestra historia. Es muy motivador cuando haces una intervención arqueológica y a lo mejor estás buscando si pudiera ser la zona de la muralla de la ciudad del siglo XI, ¿no? Es una época que tenemos todavía que entender y que comprender, ¿no? Pero sí es verdad que nos da muchos elementos de nuestra ciudad y que esta ocupación fue parte de nuestra identidad que tenemos hoy día, ¿no? Esta ocupación nos dio el recinto murado de nuestra ciudad. Un recinto que hoy forma parte de nuestro centro histórico y que tenemos muy bien estudiado. Sabemos cómo son sus puertas, sabemos dónde estaban, tenemos el alcázar, que es un elemento fundamental dentro de nuestros recursos turísticos, y además tenemos incluso los solares donde sabemos que la muralla se ha perdido, donde se ha conservado y donde hay que buscar porque pueden salir nuevas cosas, ¿no? Con lo cual, el saber eso ya nos posibilita que en un futuro, cuando se hagan obras en la ciudad, ya sabemos dónde tenemos que buscar la muralla y dónde hay que dejar la vista o dónde no. Tenemos elementos de nuestra muralla que son parte de la fisonomía de todos nuestros días, ¿no?, de nuestras calles de siempre. Tenemos el alcázar, por supuesto, que ha sido un elemento que ha estado siempre ahí presente, y tenemos otros, como por ejemplo la Ronda del Caracol, donde en una de las intervenciones pudimos descubrir parte de los cimientos de la muralla, y aunque la muralla en sí no emergía mucho, pero sí nos ha dejado su trazado. Y de hecho, al dejarse conservada aquí, pues tenemos todo lo que es el trazado de nuestro recinto murado en toda esa parte. Una cuestión que quería decir, puntualizar en este sentido, es que, por ejemplo, esta muralla que veis aquí tan bonita, hoy día ahora casi no se ve. Y casi no se ve porque todo este seto que tenemos aquí realmente está casi cubriendo la muralla. Y no solo la está cubriendo, sino que también la está degradando, porque esas raíces están entrando dentro de la muralla y se nos está perdiendo. Con lo cual, aparte de estos elementos que son un recurso, que pueden ser un recurso para nuestra ciudad, que son marketing, que son elementos que enseñamos cuando queremos presumir de nuestro patrimonio, de nuestra identidad, muchas veces no están en el estado en el que deberían estar. Y simplemente con un mero mantenimiento, quizás las cosas serían de otra manera. Está la muralla de la calle Muro, que también ahora mismo está llena de hiedra, que también, y además el problema que tenemos con nuestra muralla es que es de tapial. Al ser de tapial es un material que se disgrega, porque estas murallas realmente estaban revestidas. Aunque eran de tapial, después tenían su revestimiento, que con el tiempo pues se ha ido cayendo, y nosotros tenemos la moda de rehabilitar las cosas dejándolas al aire libre y para que sean vistas, pero realmente es un material que nunca ha estado expuesto a la intemperie y por lo tanto es un material deleznable, y eso, si no se cubre, pues se va desmoronando, ¿no? Y entonces es complicado establecer un programa de mantenimiento de estos elementos que tienen esa problemática, ¿no? Además, tenemos también cuestiones de nuestras murallas que no sabemos, y es que, como veis aquí, esta línea amarilla está separando una línea de merlones y de almenas que había aquí, con lo cual estamos viendo, además por la diferencia del color del tapial, que hay dos fases dentro de esa muralla. A lo mejor estamos hablando de la muralla del siglo XI y la de arriba es el recrecimiento del XII, o es anterior, no lo sabemos. Y no lo sabemos porque adolecemos de análisis emergentes y paramentales arqueológicos en nuestra muralla.
se han hecho muy poquitos, pero realmente la muralla es un elemento que se merece un estudio serio antes de ser intervenida. Y además tenemos otros elementos también en nuestra ciudad de época islámica, como son la puerta, esta puerta que está en los claustros de Santo Domingo, o incluso los arrabales que aparecieron en la Plaza del Arenal, que son arrabales de época almohade que ya, como la construcción del parking, desaparecieron, ¿no? O, por supuesto, la Casa del Deán, la antigua mezquita que apareció tras la intervención arqueológica que se realiza allí. Bueno, digo que apareció, pero que no apareció. Realmente, cuando tenemos estos resultados en las intervenciones arqueológicas, las cosas no aparecen, sino que se investiga y su objetivo era buscarla, porque sabíamos que iba a estar ahí, ¿no? Y en época bajo medieval cristiana, nuestra ciudad se expande y ya llega a ser casi como es nuestra ciudad hoy día, como es nuestro centro histórico. De hecho, el plano este de Velázquez, de 1825, expone claramente cuáles eran las colaciones en época bajo medieval cristiana, que se identifican muchísimo con los barrios que tenemos hoy día dentro de nuestro núcleo histórico, y ya los arrabales que se expanden a los dos lados de las puertas de Santiago y de San Miguel. De hecho, cuando nosotros vamos paseando por nuestras calles en Jerez, lo que reconocemos es ese viario del siglo XII. Si os dais cuenta, las rayas rojas que estáis viendo en la pantalla es el viario que ya estaba presente desde los siglos XIII al XV, con lo cual estamos viendo que la fisonomía de nuestras calles no ha cambiado mucho, por lo menos el trazado. Pero es que las verdes son las calles del siglo XVI, con lo cual estamos viendo que nuestra ciudad, la que tenemos hoy día, es heredera en sí de la morfología urbana que tenía nuestra ciudad ya en época bajo medieval, y es la que todavía continuamos conservando. De hecho, elementos como la Plaza del Arenal o incluso esta plaza, que es la Plaza de San Dionisio, son elementos que todavía están fosilizados en nuestra ciudad. Tenemos elementos como el Cabildo, pero es que el Palacio de Casares, que está enfrente, o la iglesia de San Dionisio, son los otros frentes de la plaza que aún se conservaban en esa época. Tenemos nuestras iglesias principales del centro histórico, son antiguas mezquitas que se han reaprovechado en época cristiana y que aún hoy día son las iglesias principales de nuestra ciudad. Además, tenemos elementos arquitectónicos en nuestras calles que nos hablan de esa riqueza arquitectónica que tenía Jerez en el siglo XVI. Es que no somos conscientes de que es que nuestra ciudad del siglo XV y XVI es que está todavía en pie, y son muchos de los elementos por los que nosotros paseamos todos los días. De hecho, tenemos una gran variedad de palacios en nuestra ciudad que son de esa época. Tenemos el Palacio de los Ponce de León, el de Virrey La Serna, el Palacio de Campo Real, donde además de ser un palacio importantísimo en ese sentido histórico, tenemos una de las bodegas más antiguas que tiene nuestra ciudad, incluidas en ese palacio. Con lo cual estamos viendo que Jerez en el siglo XVI era una ciudad de poderío, de comerciantes, era una ciudad importantísima en nuestro entorno, donde además da una cantidad de elementos religiosos, conventuales, pero es que además tenemos elementos en nuestro propio caserío. Esto de aquí es la calle Castellanos número 3, ¿vale? Una intervención arqueológica que se iba a hacer para rehabilitar una casa de viviendas allí. Bueno, pues se vio que la casa de vecinos de siempre resultaba que era una casa-palacio en el siglo XV, una casa-palacio que nutrió en gran parte la colección del Museo Arqueológico de Jerez porque tenía cosas interesantísimas. Y entre ellas, esta yesería gótica, que es una de las más antiguas de Andalucía. Y las tenemos nosotros aquí en Jerez.
tenemos en nuestra ciudad una serie de elementos dispersos por nuestro contexto urbano que muchas veces desconocemos, pero que están ahí. Y muchos de nuestro caserío son antiguos palacios que no sabemos que están ahí. Yo siempre digo, en Jerez, si colgamos un cuadro, la puntilla está dando en un edificio del siglo XVI, porque es que hay una renovación urbana tal que se aprovechan una cantidad de edificios medievales que se refuerzan y se agrandan y se embellecen, y estos mismos elementos son los que después están en la ciudad contemporánea. Durante el siglo XVIII, Jerez se caracteriza por una gran explosión urbana a nivel industrial. Es cuando se instala la industria vinatera, que de aquí mi amigo José Manuel Aladro es el que más sabe, más que yo, en esta ciudad. Se instalan una serie de bodegas dentro de la ciudad que forman en gran parte una corona alrededor de lo que es nuestro centro histórico actual, y posteriormente una segunda corona a lo largo de esa Nacional Cuarta, que ya tiene elementos más contemporáneos, ¿no? Más de época del siglo XIX y XX. Pero en realidad es una explosión, una reforma de la ciudad que no tiene igual en ninguna otra ciudad. Esto no lo podemos ver en ningún otro sitio, solo aquí en Jerez. Y creo que no lo valoramos lo suficiente. Jerez se convierte en una industria. Es una ciudad al servicio de la producción vinatera. O sea, aquí no hay una fábrica que dinamice económicamente la ciudad. No, es que la ciudad es la fábrica. Y tenemos la instauración de todo un circuito donde el ferrocarril urbano va recogiendo la producción de todas las bodegas de la ciudad, las recoge y las lleva al portal para embarcarlas hacia Inglaterra. Toda esta reforma de la ciudad da una serie de elementos que tampoco tenemos en otras ciudades. Tenemos una serie de bodegas catedrales, con una riqueza artística y arquitectónica que no tenemos en otros sitios. Pero además es que a nivel urbano tenemos unos paisajes de muy diversa índole que en realidad están marcando la identidad de nuestra ciudad y de los ciudadanos. Porque quien no recuerda cuando pasea por las calles de Jerez o ha paseado cuando era más jovencito por las calles de Jerez y uno va oliendo a vino. Y hay zonas que son completamente bodegueras, que funcionan como conjuntos enteros, y otras bodegas más pequeñitas que van salteadas por el paisaje, y hay una infinidad de elementos apropiándose de nuestro territorio, producto de una forma de concebir la producción, de concebir la ciudad, que no tenemos nosotros en otros sitios. Es que no hay parangón. Y este nivel productivo a nivel industrial también tiene su reflejo en la arquitectura civil. Tenemos una serie de palacios del siglo XVIII impresionantes en nuestra ciudad. Muchos de nueva planta, pero muchos rehabilitando y aprovechando esos palacios del siglo XVI que ya veíamos que venían de antes. Porque si algo se produce a nivel urbano es el reaprovechamiento de las funciones de cada lugar, ¿no? Y evidentemente esas casas, lo que sí hemos visto durante las intervenciones arqueológicas que hemos realizado en la ciudad, es que esas casas de época medieval que pertenecían a gente pudiente, al final iba pasando en la época de la Reconquista a esos que venían y también eran gente pudiente. Y después esos palacios de la Reconquista, en el siglo XVI, se embellecen y se engalanan y se hace un nuevo palacio. Y después en el XVIII se vuelve a engalanar. Con lo cual estamos viendo una reutilización de espacios que son nuestros de toda la vida y son los que disfrutamos hoy día. Y aparte de esos palacios tenemos también pequeños espacios domésticos y lugares de ocio como los tabancos, por ejemplo, lugares de venta que después han sido nuestros, que son una forma propia nuestra de relacionarnos.
todo esto cobra sentido en nuestra ciudad. Y es la ciudad que tenemos hoy día. Este es el plano actual de Jerez. Y estamos viendo que en estas bodegas de color amarillo están rodeadas de patios de vecinos de color rosado porque están relacionados con esa producción bodeguera. Pero es que además tenemos estos solares que están de azul, que son las casas burguesas, que vemos que hay una concentración en la zona del Arenal y sobre todo en las principales vías de comunicación, sobre todo esta que es el camino hacia Medina, hacia el Portal, hacia la zona de exportación, y entonces los grandes comerciantes se asentaban en sus casas burguesas en esta zona que ya está fuera de lo que es el recinto amurallado. Es la ciudad que tenemos, señores. Es una ciudad con edificios históricos que son herencia de nuestros antepasados y es la que tenemos hoy día. Y además hemos sabido aprovechar esos elementos. Tenemos calles fosilizadas dentro de esos espacios bodegueros que han ido abarcando calles antiguas y se han quedado ahí, pero es que las tenemos ahí. Y después tenemos soluciones diferentes para dar uso a todas esas bodegas que, digamos, que enmarcan nuestra ciudad, que nos definen, pero que tienen que adaptarse a usos propios de nuestra vida cotidiana, con lo cual se han aprovechado para hacer parkings, se han aprovechado para hacer loft, viviendas. Al fin y al cabo, son elementos que nos están conectando con nuestra forma de vida, con nuestra zona rural. Los límites se redefinen. No hay zona urbana y zona rural. Ya tenemos ahí una producción propia de apropiación del campo, de nuestros paisajes, que se refleja además en nuestra zona urbana. Con lo cual, toda esa producción nos está hablando de una forma de apropiación, de un paisaje que es propio nuestro, de nadie más. Tenemos una serie de paisajes en nuestra ciudad que se combinan de forma muy diferente y muy compleja, y de ahí es de donde debe salir nuestra identidad propia. ¿Cuáles son los paisajes que queremos proteger, que son nuestros? Pues habrá paisajes que sean propios de índole bodeguera y habrá otros donde las bodegas se mezclen con las murallas, y esas murallas con elementos religiosos de época medieval. Y son zonas que a lo mejor no le hemos echado mucha cuenta porque son nuestras de todos los días, pero que realmente son los que definen nuestra ciudad. Y si no tenemos una gestión que esté acorde para proteger esos ambientes, esas percepciones que hemos tenido todos los días, pues seguramente se perderán. Porque cuando hacemos y tomamos decisiones de forma individual por elementos y muebles separados, seguramente esas percepciones de ambiente se terminarán perdiendo. Pero es que tenemos una ciudad amable, tenemos una ciudad horizontal, donde todos esos espacios verdes que estáis viendo ahí de índole urbana son espacios abiertos. Son espacios abiertos con muchos patios. Una ciudad propensa a tener patios renacentistas y patios de casas-patio, domésticas y sencillas, pero que son propias nuestras, que no podemos darle un uso para que se pierdan esas estructuras. Tenemos que darle un uso acorde. Pero además tenemos unas bodegas, unos conventos que se han apropiado de esa ciudad medieval y que son zonas extensas que ninguna ciudad tiene, porque en otras ciudades estamos viendo que tenemos, hay que hacer un parking en una plaza para poder excavar una superficie o un área interesante que nos dé una visión completa o por lo menos amplia de lo que era la ciudad. Aquí no. Aquí, si intervenimos una bodega, ya tenemos un espacio amplio. La bodega lo que hace es soterrar con sus planicies sobre los elementos que hay antiguos. Entonces, si levantamos el suelo de una bodega, vamos a tener un yacimiento arqueológico impresionante. Esos patios abiertos son yacimientos para conocer la ciudad. Y además tenemos una ciudad donde el patrimonio emergente está emergente. O sea, tenemos la del 16 en la pared. Cuando
clavamos el cuadro. Y además, nuestro patrimonio subyacente, el que está en el subsuelo, no está muy profundo. Yo he tenido excavaciones donde he levantado una loza de hidráulico de 3 centímetros y debajo he conseguido una cabeza calcolítica de un enterramiento. Con lo cual, hay ciudades donde para excavar y llegar a los estratos históricos tenemos hasta 3 metros de profundidad de relleno, con lo cual es muy difícil integrar y aprovechar eso como un recurso para la ciudad, y sin embargo en Jerez, con levantar una losa, tenemos el nivel calcolítico. Estamos viendo que tenemos un potencial en la ciudad que no lo tienen otras ciudades de los alrededores. En realidad tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos un patrimonio excepcional, que tenemos que proteger para que no se nos pierda. Pero no solo tenemos que proteger esos elementos, tenemos que proteger los espacios, los ambientes, la percepción que tenemos de ellos. Y para eso es necesario establecer paisajes, protección de paisajes. Y para eso es fundamental gestionar, que haya un personal dentro de la delegación, dentro del ayuntamiento, donde haya arqueólogos que den esta visión, porque los arquitectos entienden de ciudad, pero los arqueólogos también entienden de historia, entienden de evolución y de valorar. Entonces es fundamental la figura del arqueólogo dentro de urbanismo para que dé esa visión, una figura que después de 30 años de desarrollo de la Ley de Patrimonio se había alcanzado ya que muchos arqueólogos estuvieran en urbanismo y hoy día, por desgracia, cada vez hay menos. Y es fundamental planificar porque si no planificamos no sabemos dónde queremos llegar y no sabemos las medidas que tenemos que adoptar para conseguir lo que queremos. Y por supuesto, si no planificamos, estos elementos nunca van a ser un recurso. Necesitamos que el patrimonio sea un recurso porque necesitamos recursos para nuestra sociedad. Y el patrimonio, si no se usa, se va a perder, no lo vamos a valorar. Necesitamos ese patrimonio que es nuestro, que tenemos que defender y que tenemos que utilizarlo porque es nuestro y es nuestra herencia. Por supuesto, siempre sabiendo que tenemos que dejarlo también para las nuevas generaciones. Por lo tanto, cuando hablamos de Jerez, capital europea de la cultura, estamos hablando de un momento político interesante, donde hay muchas intenciones, donde se quiere rehabilitar el centro histórico, donde hay muchas propuestas para llevar a cabo que Jerez sea una gran ciudad. Pero no tenemos que inventarnos Jerez. Jerez es lo que hemos visto. Tenemos recursos para dar y para regalar. Tenemos una ciudad, ¿puede ser capital europea? Por supuesto. ¿Cómo puede serlo? Pues cuando la cultura sea realmente la capital de Jerez. Si nos damos cuenta de que nuestra cultura es nuestro motor de desarrollo y sabemos aprovecharlo y somos conscientes de ello, podemos hacer que Jerez suba como la espuma y sobre todo que se considere en el exterior y lo consideremos nosotros. Por lo tanto, yo estoy convencida de que esto se puede hacer y espero que a partir de esta conferencia vosotros también lo estéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen, por tan excelente presentación. Brillante en la exposición y profunda en el contenido. Enhorabuena. Lo que no podía imaginarme era lo profunda en el contenido que es. Así que doblemente enhorabuena. La conservación del patrimonio arqueológico en Jerez también enfrenta desafíos
ella ha hecho una alusión al respecto, como la presión del desarrollo urbano, la necesidad de equilibrar el crecimiento con la preservación de la historia. Nuestras autoridades están implementando medidas para proteger los yacimientos existentes, fomentar una mayor colaboración entre arqueólogos, historiadores y la comunidad. Y este enfoque no solo busca resguardar el legado histórico de la ciudad, sino también transformar a Jerez en un destino turístico que atraiga visitantes interesados en su rica herencia cultural. A través de proyectos educativos se está promoviendo el interés de las nuevas generaciones en la arqueología y la historia, asegurando así que el valor de este patrimonio perdure en el tiempo. Enhorabuena. A mí me ha recordado otra parte de un trabajo mío sobre un espacio que aquí no ha estado porque no tocaba, pero que a mí me ha hecho mucha ilusión, que era la compensación entre el paisaje urbano y el paisaje sonoro dentro del urbano. Era a propósito sobre un tema de la saeta en Jerez y por lo tanto de ahí esa relación entre los paisajes urbanos que son los que son, pero los paisajes sonoros que se han creado y que hemos creado los jerezanos a lo largo de la historia, entre ellos ese paisaje de la saeta. Pues bien, enhorabuena, muchas gracias por la lección de historia que hemos recibido hoy. Y para finalizar quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores, amigos de la Academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para pasado mañana, jueves día 11 del presente mes de diciembre a las 19:30 horas, para asistir a la cuarta y última conferencia del ciclo Jerez Siempre y que tendrá como motivo fundamental la toma de posesión como académico correspondiente de esta Real Academia del ilustrísimo señor don Domingo Martínez González, quien dará su discurso de ingreso bajo el título Yotaku, no sé si lo digo bien, Domingo, lo digo bien, Testimonio Gráfico y Compromiso Sostenible. Lo digo bien, me ha gustado mucho ese enfoque del Goitaku, porque los que hemos hecho muchos años, más de 50 años de fotografía, hemos sabido lo que era la transferencia fotográfica a través de la diapositiva, que éramos capaces de trasladarla a la piedra y a otros materiales. Y creo que esto está, pero muy enlazado con ello. Ya lo descubriremos pasado mañana. Pues muchas gracias, digo, y estará la presentación del recipientario a cargo del ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número de esta Real Academia y miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezano. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.